El polvo se levantó como una cortina dorada cuando 20 jinetes apaches entraron al pueblo a medio galope. Nadie esperaba verlos ese día. El martes era día de mercado tranquilo, de intercambios pacíficos, de risas de niños jugando en la plaza. Pero todo eso se detuvo en un instante cuando el sonido de cascos retumbó en la tierra seca. El jefe Red Eagle lideraba el grupo, montado en su caballo negro como un rey de las montañas. Su presencia era tan poderosa que el aire mismo parecía volverse más pesado a su alrededor. El polvo danzaba en espirales a los pies de su montura, como si incluso la tierra le mostrara respeto. La plaza del pueblo estaba en completo silencio. Ni un perro ladraba, ni un niño lloraba. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando ver qué pasaría cuando el guerrero más temido del territorio llegara cara a cara con el joven vaquero rubio que permanecía de pie junto al poste de madera. James Mitchell sintió el sudor correr por su espalda. No era solo el calor abrasador del desierto, era algo más profundo, un presentimiento que hacía que sus manos temblaran junto a su cuerpo. Pero no retrocedió, no podía, no después de todo lo que había pasado. Detrás del jefe Red Eagle, 20 guerreros apaches formaban una línea perfecta, sus rostros pintados con símbolos de guerra, sus lanzas apuntando al cielo como dedos acusadores. Sus ojos seguían cada movimiento de James, esperando cualquier señal de su jefe para actuar. Los habitantes del pueblo se escondían detrás de puertas entornadas, ventanas con cortinas corridas, carretas volcadas. El herrero Thomas había dejado caer su martillo en el momento exacto en que los apaches entraron al pueblo. Ahora el martillo yacía en el suelo, olvidado, mientras su dueño observaba paralizado desde su taller. La esposa del comerciante, María González, sostenía a sus gemelos contra su pecho, tapándoles los ojos. «No miren, niños», susurraba. «No miren». Pero ella no podía dejar de mirar. Nadie podía. El jefe Red Eagle desmontó con un movimiento fluido que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Sus botas tocaron el suelo y se detuvo a 3 pasos de James. Era más alto de lo que James recordaba. Sus hombros anchos bloqueaban el sol. Sus brazos, marcados con cicatrices de batallas pasadas, se cruzaban sobre su pecho como barras de hierro. Su rostro era una máscara de piedra, imposible de leer. Cuando habló, su voz retumbó por toda la plaza como trueno en cañón. «Vaquero blanco, hace 3 lunas te advertí. Te dije que nuestras tierras más allá del río eran sagradas. Te dije que ningún extranjero podía cruzar sin permiso. Cada palabra salía como golpe de tambor. Pero tú desobedeciste. Mis exploradores te vieron. Cruzaste el río. Cabalgaste hasta las colinas donde descansan nuestros ancestros». James abrió la boca para hablar, pero el jefe levantó su mano, silenciándolo con un gesto. «No quiero tus explicaciones, no quiero tus excusas. Las palabras de los hombres blancos son como arena. Se las lleva el viento y no dejan nada sólido atrás». El jefe dio otro paso hacia adelante. Ahora estaban tan cerca que James podía ver las vetas doradas en los ojos oscuros del líder apache. «Tienes 1 hora. Toma tu caballo, toma tus cosas y abandona este territorio. Si al caer el sol todavía estás aquí, mis guerreros te escoltarán hasta la frontera, y no será un viaje placentero». El corazón de James latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Miró hacia su caballo marrón, Thunder, atado al poste de madera cerca de la tienda del comerciante. El animal relinchó suavemente, como sintiendo la tensión en el aire. Durante meses, James había trabajado en los ranchos cercanos. Había curado caballos enfermos, había ayudado con las cosechas, había compartido su agua con viajeros sedientos. Pensaba que había ganado respeto. Pensaba que había construido algo parecido a la confianza. Pero ahora, mirando los ojos de acero del jefe Red Eagle, se dio cuenta de cuán equivocado había estado. «Jefe Red Eagle», James finalmente encontró su voz. Sonaba más débil de lo que esperaba. «Yo respeto profundamente su tierra y su pueblo. Nunca fue mi intención faltarle el respeto. Yo solo...» Silencio. El rugido del jefe hizo que varios habitantes del pueblo dieran un salto.
Un bebé comenzó a llorar en algún lugar lejano. Los caballos de los apaches se movieron inquietos. No más palabras, vaquero. Ya he decidido, ya he hablado. James sintió cómo se le cerraba la garganta. Los meses de trabajo, los momentos compartidos, las promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Todo terminaría así? Padre, detente. La voz femenina cortó el aire como relámpago en cielo oscuro. Todos los presentes giraron sus cabezas al unísono, como si fueran una sola persona. Los guerreros apaches abrieron sus filas, confundidos. El jefe Red Eagle frunció el ceño profundamente. Una joven apache emergió del grupo de guerreros. Su vestido ceremonial de cuero suave estaba decorado con cuentas turquesas y rojas que brillaban como joyas bajo la luz brutal del sol. Su cabello negro, largo hasta la cintura, ondeaba dramáticamente con la brisa caliente del desierto. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso decidido. Little Dove, la hija del jefe, la princesa del pueblo apache, y James sintió cómo su corazón se detenía por completo. Little Dove. El jefe Red Eagle se giró hacia su hija, su expresión pasando de ira a confusión total. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es lugar para ti. Esto es asunto de guerreros. Claro que es mi asunto, padre. Little Dove caminó directamente hacia el centro de la plaza, colocándose entre James y su padre. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas no derramadas, pero también con una fuerza inquebrantable. No puedes expulsar a este hombre. Un murmullo recorrió tanto a los guerreros como a los habitantes del pueblo. ¿La hija del jefe defendiendo a un vaquero blanco? ¿Qué estaba pasando? El jefe Red Eagle respiró profundo, tratando de mantener la calma. Hija mía, vuelve al campamento. Esto no te concierne. Me concierne más de lo que imaginas. Little Dove levantó su barbilla desafiante. Dame un momento, padre. Solo un momento para explicar. Explica entonces. Rápido. La voz del jefe era fría como hielo. ¿Por qué defiendes a este extraño? Little Dove cerró sus ojos por un segundo. Cuando los abrió, extendió su mano izquierda hacia el cielo. En su dedo anular brillaba un anillo de plata, simple pero hermoso, con pequeñas turquesas incrustadas. Porque él no es un extraño, padre. Su voz temblaba pero era clara. Él es mi esposo. El mundo se detuvo. El jefe Red Eagle se quedó completamente inmóvil, como convertido en piedra. Sus ojos iban del anillo en la mano de su hija, a James, de vuelta al anillo, incapaces de procesar lo que veían. No olviden suscribirse a nuestro canal. Queremos saber de dónde nos están viendo. Eso nos hace muy felices. Dejen su país en los comentarios. Los guerreros apaches comenzaron a murmurar entre ellos, agitados. Los habitantes del pueblo salieron de sus escondites, incapaces de resistir la curiosidad. La esposa del comerciante dejó escapar un grito ahogado. James, lentamente, dio un paso adelante. Con manos temblorosas pero decididas, levantó su propia mano, mostrando un anillo idéntico en su dedo. Jefe Red Eagle. Su voz era apenas un susurro, pero todos escucharon cada palabra en el silencio sepulcral. Su hija dice la verdad. Nos casamos hace 3 meses, bajo la luna llena, en la cima de la montaña del Águila. El viejo comerciante Thompson fue nuestro testigo. ¡Imposible!, gritó uno de los guerreros, un hombre joven con plumas rojas en su cabello. Little Dove nunca traicionaría a su pueblo. Pero Little Dove se giró hacia él, sus ojos llameantes. No he traicionado a nadie, Swift Arrow. He seguido mi corazón. El jefe Red Eagle finalmente reaccionó. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Su mandíbula se tensó. Por un momento terrible, James pensó que el jefe perdería el control completamente. Pero entonces, algo cambió en los ojos del líder apache. La ira pura se transformó en algo más complejo. Dolor, traición, confusión y quizás un atisbo de curiosidad. El jefe cerró sus ojos y respiró profundo 3 veces.
Cuando los abrió, su voz era controlada, pero temblaba con emoción contenida. Esto, comenzó, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Esto no se resuelve aquí, no frente a ojos curiosos y bocas chismosas. Se giró hacia sus guerreros. Lleven al vaquero y a mi hija al campamento, con cuidado, sin violencia. Hizo una pausa. Hoy no habrá expulsión, hoy habrá consejo. Hoy hablaremos. El sol apenas comenzaba a esconderse detrás de las montañas, cuando James escuchó el relincho desesperado. No era un sonido normal, era el grito de un animal en profundo dolor. James dejó caer la cuerda que estaba enrollando y corrió hacia el origen del sonido, su corazón latiendo rápido. Llevaba apenas 2 semanas trabajando en el rancho del viejo Peterson, pero ya había aprendido a distinguir cada sonido del desierto. Siguió el relincho hasta un pequeño valle entre rocas rojas. Allí, atrapado entre 2 piedras grandes, un hermoso caballo pinto luchaba por liberarse. Su pata trasera estaba atascada en un ángulo horrible, y cada movimiento del animal lo lastimaba más. «Tranquilo, muchacho», James susurró, acercándose lentamente con las manos extendidas. «Tranquilo, voy a ayudarte». El caballo giró su cabeza hacia él, sus ojos llenos de terror y dolor. Intentó patear, pero solo logró lastimarse más. Un gemido gutural salió de su garganta. James se arrodilló junto a las rocas, evaluando la situación. La pata estaba hinchada, probablemente torcida, pero no parecía rota. Necesitaba mover la roca más pequeña para liberar al animal, pero hacerlo solo era casi imposible. «Necesitas ayuda». James se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Una joven apache estaba de pie a pocos metros, observándolo con ojos curiosos. Su vestido de cuero era simple pero elegante, decorado con pequeñas cuentas azules. Su cabello negro caía en una trenza gruesa sobre su hombro. En sus manos llevaba un morral de hierbas. Sí. James tartamudeó en su español imperfecto. «El caballo está atrapado». La joven se acercó sin miedo, evaluando la situación con ojos expertos. «Es Thundercloud, el caballo de mi hermano. Se escapó esta mañana». Se arrodilló junto a James, tocando suavemente el hocico del animal. El caballo se calmó instantáneamente bajo su toque. «Si tú empujas esa roca hacia la izquierda, yo guiaré su pata hacia afuera». James asintió. No había tiempo para presentaciones formales. Se posicionó contra la roca y comenzó a empujar con toda su fuerza. Sus músculos ardían, el sudor corría por su frente, pero la roca no se movía. «¡Más fuerte!», la joven lo animaba. «¡Un poco más!». James gruñó, poniendo todo su peso contra la piedra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la roca cedió unos centímetros. Fue suficiente. «¡Ahora!», gritó la joven, y con movimientos rápidos y seguros, guió la pata del caballo fuera de la trampa. El animal se liberó, cojeando pero libre. Ambos cayeron hacia atrás, respirando pesadamente. Durante un momento, solo se escuchó su respiración agitada y el sonido del viento entre las rocas. «Gracias». James finalmente habló, limpiándose el sudor de la frente. «No hubiera podido hacerlo solo». «Ni yo tampoco». La joven sonrió. Era la primera vez que James veía su sonrisa y sintió algo extraño en su pecho. «Soy Little Dove». «James. James Mitchell». Little Dove se acercó al caballo herido, sacando hierbas de su morral. «Esto va a doler un poco», Thundercloud susurró al animal en su idioma nativo. Luego cambió al español para James. «Necesito envolver su pata. ¿Puedes sostenerlo quieto?». Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en silencio. James sostenía al caballo mientras Little Dove aplicaba una pasta de hierbas medicinales en la pata hinchada. Luego la vendaba con tiras de tela suave. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si hubiera hecho esto 1000 veces. «Aprendiste de tu madre», James observó. «De mi abuela», Little Dove corrigió, sin levantar la vista de su trabajo. Ella conocía todas las plantas del desierto, cada hoja, cada raíz, cada flor. Me enseñó todo antes de partir al mundo de los espíritus.
Lo siento. No lo sientas. Ella vivió una vida larga y buena, y ahora sus conocimientos viven en mí. Little Dove terminó el último nudo y se puso de pie, admirando su trabajo. Thundercloud estará bien en 2 semanas, pero necesita descansar. ¿Cómo lo llevaremos de vuelta? Little Dove silbó suavemente. Desde detrás de las rocas apareció su propio caballo, un hermoso alazán con marcas blancas. Podemos guiarlo lentamente. Mi campamento no está lejos. Mientras caminaban juntos bajo el cielo que se oscurecía, James se dio cuenta de que no quería que este momento terminara. Había algo en la presencia de Little Dove que lo hacía sentir en paz, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde pertenecía. Tu español es bueno, Little Dove comentó después de un rato, pero tu acento es gracioso. James rió. Estoy aprendiendo. El viejo Peterson me enseña. ¿Tu español de dónde viene? Los comerciantes venían al campamento cuando yo era niña. Mi padre decía que era importante conocer el idioma de nuestros vecinos. Amigos o enemigos, necesitamos entendernos. Tu padre es sabio. Mi padre es el jefe Red Eagle. Little Dove dijo con orgullo en su voz, el líder de nuestro pueblo. James se detuvo en seco. El jefe Red Eagle. Todos en la región conocían ese nombre. El guerrero más respetado y temido del territorio. Y James estaba caminando con su hija en el crepúsculo. Little Dove notó su reacción y sonrió con picardía. ¿Te asusta? ¿Debería asustarme? Depende de tus intenciones, vaquero. Había algo juguetón en su tono que hizo que James se relajara un poco. Mis intenciones son buenas. Solo quiero vivir en paz, trabajar honestamente y tal vez hacer algunos amigos. Tal vez, Little Dove repitió, y había una calidez en su voz que hizo que el corazón de James latiera más rápido. Llegaron al borde de un arroyo pequeño, donde el agua corría clara y fresca. El campamento apache estaba visible en la distancia, tiendas de cuero iluminadas por fogatas que parecían estrellas caídas en la tierra. No puedes entrar al campamento, Little Dove explicó. No sin permiso de mi padre, pero Thundercloud puede llegar solo desde aquí. Conoce el camino. Le dio una palmada suave al caballo, señalando hacia las fogatas. El animal comenzó a caminar lentamente, cojeando, pero estable. James y Little Dove se quedaron de pie junto al arroyo, ninguno queriendo ser el primero en decir adiós. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. ¿Volverás mañana? Little Dove preguntó de repente, para verificar cómo está Thundercloud, como veterinario responsable. James sonrió. Claro, como veterinario responsable. Hay un lugar. Little Dove señaló hacia una formación de rocas en forma de águila. Detrás de esas rocas, al atardecer, nadie va ahí. Estaré ahí. Little Dove asintió, luego se giró para irse. Pero después de unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás. James Mitchell, gracias por ayudar a Thundercloud. No muchos hombres se arriesgarían por un caballo que no es suyo. No muchas mujeres conocen tanto sobre curar animales. James respondió. Entonces, somos ambos poco comunes. Little Dove sonrió. Buenas noches, vaquero. Buenas noches, Little Dove. James la observó caminar hacia su campamento hasta que su silueta se fundió con las sombras. Solo entonces se dio cuenta de que estaba sonriendo como un tonto. No sabía en ese momento que su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía que esa noche bajo las estrellas era solo el comienzo de algo que desafiaría todas las reglas, todos los límites, todas las expectativas. Todo lo que sabía era que quería ver esa sonrisa otra vez. Y al día siguiente, cuando el sol comenzó a caer detrás de las rocas en forma de águila, James estaba allí, esperando. Y Little Dove también. El campamento apache estaba en completo silencio cuando James y Little Dove llegaron, escoltados por los 20 guerreros. Las tiendas de cuero formaban un círculo perfecto alrededor de una gran fogata central. Mujeres y niños observaban desde las sombras, sus ojos llenos de curiosidad y preocupación.
Los ancianos del consejo ya estaban reunidos, sentados en círculo sobre pieles de búfalo, esperando. El jefe Red Eagle desmontó de su caballo con un movimiento brusco. No había hablado durante todo el viaje desde el pueblo. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. «Siéntate», ordenó a James, señalando un espacio frente a los ancianos. Su voz era fría como el viento de invierno. James obedeció, sintiendo las miradas de todos sobre él. Little Dove intentó sentarse a su lado, pero su padre la detuvo con un gesto. «Tú te sientas allá», le dijo, señalando el lado opuesto del círculo. «Esto no es una conversación entre esposos. Esto es un juicio». Little Dove apretó los labios, pero obedeció. Antes de alejarse, apretó brevemente la mano de James. Fue un gesto pequeño, pero le dio coraje. Los tres ancianos más importantes del consejo se inclinaron hacia adelante. El primero era Lobo Sabio, con cabello blanco como la nieve y arrugas profundas que contaban historias de 100 batallas. El segundo era Cielo que Canta, cuya voz era conocida por llevar las oraciones del pueblo a los espíritus. El tercero era Piedra Antigua, el curandero más respetado de todas las tribus apaches. Joven vaquero, Lobo Sabio habló primero, su voz ronca pero poderosa. Has tomado algo muy preciado de nuestro jefe. Has desposado a su hija sin su bendición, sin su conocimiento, sin respetar nuestras costumbres. ¿Qué tienes que decir? James respiró profundo. Ancianos respetados, jefe Red Eagle, pueblo apache. No vine aquí para robar nada. Vine buscando una vida honesta, un trabajo digno. Pero encontré algo más valioso que cualquier oro o tierra. Miró directamente a Little Dove. Encontré amor verdadero. El amor no es suficiente, rugió uno de los guerreros jóvenes. No conoces nuestras formas, no hablas nuestra lengua, no entiendes quiénes somos. Tienes razón. James asintió, sorprendiendo a todos. No conozco todo sobre su pueblo, pero quiero aprender. Estoy dispuesto a aprender. El jefe Red Eagle se puso de pie, caminando lentamente alrededor del círculo. Sus pasos eran medidos, deliberados. Finalmente se detuvo frente a James. Mi hija dice que eres su esposo. Muy bien, pero en nuestro pueblo, un esposo no es solo un hombre que dice palabras bonitas bajo la luna. Un esposo debe probar que puede cuidar, proteger, proveer. El jefe se cruzó de brazos. Te daré una oportunidad, una sola. James se puso de pie, mirando al jefe directamente a los ojos. Diga qué debo hacer. Vivirás con nosotros durante 30 días. Aprenderás nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra forma de vida. Trabajarás con nuestros caballos, ayudarás con nuestras cosechas, compartirás nuestras cargas. Si después de 30 días los ancianos y yo decidimos que eres digno, entonces aceptaré este matrimonio. El jefe hizo una pausa. Pero si fallas, si muestras debilidad, si no puedes adaptarte, entonces te irás, para siempre. Y mi hija olvidará que alguna vez te conoció. Padre, no. Little Dove se levantó de un salto. ¡Silencio! El jefe levantó su mano. Esta es mi decisión final. Si realmente amas a este hombre, dejarás que pruebe su valor. Little Dove miró a James, sus ojos llenos de lágrimas. Él asintió levemente, dándole una sonrisa tranquilizadora. Acepto su prueba, jefe Red Eagle. Los ancianos asintieron con aprobación. Que comience entonces, dijo Lobo Sabio, que los espíritus guíen. ¡Crack! Un trueno ensordecedor interrumpió sus palabras. Todos miraron hacia el cielo. Nubes negras, enormes y amenazantes, aparecieron de la nada, cubriendo las estrellas como una manta oscura. ¡Tormenta!, gritó alguien. En segundos, el viento comenzó a soplar con furia salvaje. Las tiendas de cuero se sacudían violentamente. Los niños comenzaron a llorar. Las mujeres corrían para asegurar sus pertenencias. Esto no es normal. Cielo que Canta gritó sobre el rugido del viento. Las tormentas no vienen tan rápido.
El jefe Red Eagle comenzó a dar órdenes. Aseguren las tiendas. Muevan los caballos a terreno alto. ¡Rápido! Entonces comenzó la lluvia. No fue una lluvia normal. Fue como si los cielos se hubieran abierto y vaciado océanos enteros sobre ellos. En minutos, el suelo se convirtió en barro. El arroyo pequeño que corría junto al campamento comenzó a crecer, rugiendo como bestia enfurecida. ¡El río!, alguien gritó. ¡El río está creciendo demasiado rápido! James corrió hacia el borde del campamento, tratando de ver a través de la cortina de lluvia. El río, que normalmente era tranquilo y poco profundo, ahora era una masa furiosa de agua marrón que arrastraba árboles enteros como si fueran ramitas. Y entonces lo vio. Al otro lado del río, en una pequeña isla que ahora estaba siendo rodeada por agua violenta, 3 figuras se aferraban a un árbol grande. Incluso a través de la lluvia, James pudo reconocerlos: Lobo Sabio, Cielo que Canta y Piedra Antigua, los 3 ancianos más importantes del consejo. ¡Los ancianos!, James gritó señalando. ¡Están atrapados! El jefe Red Eagle llegó corriendo a su lado, seguido por sus guerreros. Su rostro se puso pálido cuando vio la situación. Fueron a recoger hierbas sagradas antes del consejo. Uno de los guerreros explicó. El agua subió demasiado rápido. Necesitamos cruzar, otro guerrero gritó. Es imposible. Red Eagle rugió. El agua está demasiado fuerte. Cualquiera que intente cruzar será arrastrado. James observó la escena con ojos de halcón. El agua subía cada segundo. La pequeña isla desaparecería en minutos. Los ancianos, débiles por la edad, no podrían resistir mucho tiempo. Hay una forma, James dijo de repente. ¿Qué? El jefe se giró hacia él. Río arriba. Vi árboles caídos cuando llegamos. Si puedo atar una cuerda a uno de esos árboles, puedo usarla como guía para cruzar. El árbol absorberá parte de la fuerza del agua. Es suicida. Swift Arrow, el guerrero joven, exclamó. Es la única oportunidad, James insistió. Y necesito hacerlo ahora. Cada segundo cuenta. El jefe Red Eagle miró a James por un largo momento. En sus ojos, James vio el conflicto, el orgullo, la duda, pero también la desesperación. Esos ancianos no eran solo consejeros. Eran los guardianes de la sabiduría del pueblo, los últimos que recordaban las antiguas formas. Ve, el jefe finalmente dijo. Swift Arrow, dale la cuerda más fuerte que tengamos. Little Dove apareció corriendo. James, no, es demasiado peligroso. James tomó su rostro entre sus manos. Confía en mí, volveré, te lo prometo. No esperó respuesta. Tomó la cuerda de Swift Arrow y corrió río arriba. La lluvia golpeaba su cara como 1000 agujas. El barro hacía que cada paso fuera una batalla. Encontró el árbol caído, un roble masivo que había sido derribado por un rayo hace semanas. Todavía estaba sólido, sus raíces profundamente enterradas en la orilla. Con manos temblorosas, James ató un extremo de la cuerda alrededor del tronco, haciendo el nudo más fuerte que conocía. El otro extremo lo ató alrededor de su cintura. «Esto es una locura», se dijo a sí mismo. Pero entonces pensó en Little Dove. Pensó en la oportunidad que el jefe le había dado. Pensó en esos 3 ancianos que estaban a punto de ser arrastrados por el río. James entró al agua. El shock fue inmediato. El agua estaba helada y furiosa. La corriente lo golpeó como un toro embravecido, tratando de arrancarle los pies del fondo. Pero James se aferró a la cuerda, usando toda su fuerza para avanzar paso a paso. El agua le llegaba al pecho, luego al cuello. Tuvo que nadar, luchando contra la corriente que trataba de arrastrarlo río abajo. Sus músculos ardían, sus pulmones gritaban por aire, pero siguió adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron la isla. Los 3 ancianos estaban aferrados al árbol, temblando de frío y terror. «¡Vengan!», James gritó. «Uno por uno, ataré la cuerda alrededor de ustedes». Lobo Sabio fue primero. James lo ató con cuidado, asegurándose de que el nudo fuera firme, pero no demasiado apretado.
Luego gritó hacia la orilla donde una docena de guerreros esperaban. ¡Jalen! Los guerreros jalaron la cuerda, y Lobo Sabio fue arrastrado a través del agua furiosa hasta la orilla segura. Luego, Cielo que canta. Luego, Piedra Antigua. Finalmente, solo quedó James en la isla que desaparecía rápidamente. El agua ahora le llegaba a las rodillas y seguía subiendo. Se ató la cuerda alrededor de su cintura nuevamente y se lanzó al agua. La corriente lo golpeó más fuerte que antes, lo arrastró río abajo, pero la cuerda se tensó, deteniéndolo. Los guerreros jalaban con toda su fuerza. James pateaba, nadaba, luchaba contra el río que quería tragárselo. Y entonces, manos fuertes lo agarraron, lo jalaron a la orilla, cayó en el barro, tosiendo agua, temblando incontrolablemente. Cuando finalmente pudo abrir sus ojos, vio el rostro del jefe Red Eagle. Y por primera vez, vio lágrimas en los ojos del guerrero. «Salvaste a nuestros ancianos», el jefe susurró. «Salvaste la sabiduría de nuestro pueblo». Los tres ancianos se acercaron, débiles, pero vivos. Lobo Sabio puso su mano en el hombro de James. «Este hombre», dijo con voz temblorosa pero clara, «tiene el corazón de un verdadero guerrero». La mañana después de la tormenta, el campamento apache despertó a un nuevo mundo. El sol brillaba como si nada hubiera pasado, pero por todas partes había evidencia del caos de la noche anterior. Tiendas dañadas, provisiones arruinadas, el sistema de irrigación completamente destruido. El arroyo que alimentaba sus cultivos ahora era solo un canal de barro y escombros. James no había dormido. Su cuerpo dolía en lugares que no sabía que existían. Cada músculo gritaba de agotamiento, pero cuando los primeros rayos del sol tocaron su rostro, ya estaba de pie, evaluando los daños. «No tienes que hacer esto ahora». Little Dove apareció a su lado, ofreciéndole una taza de té caliente hecho con hierbas. «Descansa, te lo ganaste». «No hay tiempo para descansar». James tomó la taza, agradecido por el calor. «El maíz de ustedes necesita agua en 2 días, o se perderá toda la cosecha. Y vi que 3 tiendas se dañaron severamente. El invierno llega en 2 meses». Little Dove sonrió, pero había preocupación en sus ojos. «Mi padre está reunido con los ancianos. Están decidiendo qué hacer primero. Entonces será mejor que me una a esa conversación». Cuando James entró a la tienda del consejo, las voces se detuvieron. Los 3 ancianos que había rescatado la noche anterior estaban sentados junto al jefe Red Eagle, todos con mantas secas sobre sus hombros. Mapas de tierra y dibujos de los sistemas de agua estaban esparcidos frente a ellos. «Joven James», Lobo Sabio habló primero. «Anoche salvaste nuestras vidas. Hoy queremos escuchar tus pensamientos sobre cómo salvar nuestro pueblo». James se arrodilló junto a los mapas. «Con respeto, ancianos, creo que puedo ayudar. En mi pueblo construimos sistemas de irrigación que pueden resistir tormentas. No son complicados, pero requieren trabajo en equipo». Pasó la siguiente hora explicando su plan. Usarían piedras grandes para crear un nuevo canal más elevado. Construirían compuertas simples que pudieran abrirse o cerrarse según fuera necesario. Reforzarían las orillas con troncos entrelazados cubiertos de barro compactado. El jefe Red Eagle escuchaba en silencio, sus ojos estudiando cada detalle del plan que James dibujaba en la tierra. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó finalmente. «Con suficientes manos, 10 días, tal vez menos». «Entonces comenzamos hoy». El jefe se puso de pie. «Swift Arrow, reúne a todos los hombres capaces. Corazón Valiente liderará este proyecto». James parpadeó. «¿Corazón Valiente?» Piedra Antigua sonrió. «Es tu nuevo nombre. Anoche probaste que tu corazón es más grande que tu miedo. Ese es el corazón de un verdadero apache». Los siguientes días fueron los más duros que James había experimentado. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaba junto a los guerreros apaches, moviendo piedras enormes, cavando canales, construyendo estructuras. Sus manos
se llenaron de ampollas, que se reventaron y luego se convirtieron en callos. Al principio, algunos guerreros trabajaban en silencio, todavía desconfiados del extranjero, pero Swift Arrow, el mismo que había protestado contra James antes, fue el primero en cambiar. «Pásame esa piedra, corazón valiente», dijo el tercer día, usando el nuevo nombre naturalmente, «y enséñame cómo hacer ese nudo. Es más fuerte que el nuestro». Poco a poco, otros siguieron, compartieron sus herramientas, le enseñaron palabras en su idioma. Se rieron juntos cuando James pronunciaba mal las palabras más simples. «No, no». Swift Arrow reía. «No dijiste agua clara, dijiste perro mojado». En mi defensa, suenan muy similares. James reía también, limpiándose el sudor de la frente. Las noches, James las pasaba con Little Dove y sus dos hermanos menores, Running Fox y Morning Star. Los niños, de 12 y 10 años respectivamente, eran curiosos y llenos de energía. «¿Es verdad que en tu pueblo tienen casas hechas de madera que tocan el cielo?», Running Fox preguntaba, sus ojos brillando con fascinación. «Bueno, no tan altas», James sonreía. «Pero sí, tenemos edificios de 2 y 3 pisos». «Cuéntanos sobre los trenes», Morning Star insistía. «Little Dove dice que son como caballos de hierro que nunca se cansan». Mientras James contaba historias de su mundo, también aprendía del mundo de ellos. Little Dove le enseñaba el idioma apache, palabra por palabra, con paciencia infinita. «Shikis», ella decía, tocando su mano. «Shikis», James repetía. «Mi amigo». «No», Little Dove corregía suavemente. «Shie», mi esposo. «She», James repetía. Y el sonido de esa palabra en su boca hacía sonreír a Little Dove. El séptimo día, uno de los caballos más valiosos del jefe cayó enfermo. Era White Thunder, el semental que había ganado todas las carreras del valle durante 3 años consecutivos. El animal se negaba a comer, temblaba constantemente y sus ojos habían perdido su brillo. Piedra Antigua había intentado todas sus medicinas, pero nada funcionaba. El caballo estaba empeorando rápidamente. «Si White Thunder muere», Swift Arrow susurró a James mientras trabajaban en el canal, «será una señal terrible para el pueblo. Ese caballo es un símbolo de nuestra fuerza». Esa noche, James pidió permiso para examinar al caballo. El jefe Red Eagle, desesperado, aceptó. James pasó 2 horas con White Thunder, observando cada detalle. Finalmente, notó algo que otros habían pasado por alto. Pequeñas espinas casi invisibles incrustadas en las encías del caballo, probablemente de una planta venenosa que había masticado. Con manos cuidadosas y pinzas improvisadas, James removió cada espina. Luego preparó una mezcla de hierbas que había aprendido de su abuelo veterinario, manzanilla para calmar, miel para sanar y un poco de sal para combatir la infección. «Tiene que beber esto cada 4 horas», James explicó al jefe Red Eagle. «Y necesita mantenerse caliente. En 3 días estará mejor». «¿Estás seguro?», el jefe preguntó, su voz llena de duda pero también de esperanza. «Confíe en mí». James no se alejó de White Thunder durante los siguientes 3 días. Dormía junto al caballo, aplicaba las medicinas religiosamente, hablaba suavemente al animal como si pudiera entenderle. Little Dove le traía comida, Swift Arrow le traía mantas. Los niños le traían agua fresca. Incluso el jefe Red Eagle venía cada noche a verificar el progreso, aunque no decía mucho. En la mañana del tercer día, White Thunder se puso de pie solo, sacudió su melena, relinchó fuerte y empujó su nariz contra el pecho de James, buscando más de esas mezclas dulces de miel. «Está curado», Morning Star gritó, corriendo a difundir las noticias. En minutos, todo el campamento se reunió alrededor. Piedra Antigua examinó al caballo cuidadosamente, luego miró a James con respeto profundo. «Tienes el don», dijo el anciano, «el don de hablar con los animales, de entender su dolor. Esto no se puede enseñar. Es un regalo de los espíritus».
Esa noche, hubo celebración en el campamento. No una celebración grande, pero suficiente para mostrar gratitud. Se cocinó carne de venado. Se compartieron historias alrededor del fuego. Se tocaron tambores. El jefe Red Eagle se sentó junto a James por primera vez desde que comenzó la prueba. «Has trabajado más duro que muchos de mis guerreros», el jefe dijo, mirando el fuego. «Has salvado a nuestros ancianos. Has curado a White Thunder. Ha construido un sistema de agua mejor que el que teníamos antes. Solo hice lo que cualquier hombre haría por su familia». James respondió simplemente. El jefe giró su cabeza hacia él. «¿Tu familia?» «Su pueblo es el pueblo de Little Dove, y ella es mi corazón. Entonces, sí, mi familia». Por primera vez desde que James lo conoció, el jefe Red Eagle sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Todavía faltan 20 días en tu prueba, corazón valiente. Pero ya veo lo que los ancianos vieron. Ya veo lo que mi hija vio». El jefe puso su mano grande en el hombro de James. «Eres diferente de otros hombres blancos que he conocido. Tu corazón es genuino, tu trabajo es honesto, tus acciones hablan más fuerte que 1000 palabras». James sintió un nudo en su garganta. «Gracias, jefe. Esas palabras significan todo para mí». «No me agradezcas todavía». El jefe se puso de pie. «Todavía tengo que ver si puedes soportar el resto de la prueba. El trabajo más duro apenas comienza». Pero mientras el jefe se alejaba, James vio a Little Dove observando desde las sombras. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Ella le envió una sonrisa que iluminó toda la noche. James supo en ese momento que sin importar cuán duro fuera el resto de la prueba, lo lograría, porque tenía algo por lo cual luchar. Tenía amor, tenía familia, tenía un propósito. El 30º día llegó con un amanecer que pintaba el cielo de oro y púrpura. James se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Durante 30 días había trabajado, aprendido, sudado y sangrado junto al pueblo apache. Había dormido en sus tiendas, comido su comida, aprendido sus canciones. Se había convertido en parte del ritmo diario del campamento. Pero hoy era el día del juicio final. Little Dove lo encontró sentado junto al arroyo recién reparado, observando cómo el agua clara fluía suavemente por los canales que había ayudado a construir. Nervioso, ella se sentó a su lado, su hombro tocando el de él. Aterrado, James admitió. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si tu padre decide que...? Little Dove puso su dedo sobre sus labios. «Shh. Mi padre ya decidió. Lo decidió hace semanas. Hoy es solo la ceremonia». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ayer lo escuché hablar con los ancianos». Dijo, y cito, «Ese vaquero testarudo trabaja más duro que 3 de mis mejores guerreros juntos». Little Dove sonrió. «Viniendo de mi padre, eso es prácticamente una declaración de amor eterno». James rió, pero la risa fue interrumpida por el sonido de tambores. El llamado a la reunión. El campamento entero se había reunido en el círculo ceremonial, pero no estaban solos. James sintió su corazón saltar cuando vio que los habitantes del pueblo también habían llegado. El herrero Thomas, la familia González, el viejo Thompson, el señor Peterson del rancho, docenas de personas con quienes James había trabajado durante el último año. «¿Qué hacen aquí?», James susurró a Little Dove. «Mi padre los invitó. Dijo que si este matrimonio va a funcionar, ambos pueblos deben ser testigos». En el centro del círculo, el jefe Red Eagle estaba de pie junto a los 3 ancianos. Todos llevaban sus túnicas ceremoniales más finas, decoradas con plumas de águila y cuentas sagradas. El jefe levantó su mano, y el murmullo de la multitud se desvaneció. «Hace 30 días», su voz retumbó por el valle, «un vaquero vino a nuestro territorio. Al principio, yo quería echarlo. Lo vi como todos los demás hombres blancos que habían cruzado nuestras tierras, tomadores, destructores, mentirosos.
James sintió todas las miradas sobre él. Pero mi hija vio algo diferente. Ella vio su corazón y me pidió que le diera una oportunidad. El jefe caminó lentamente alrededor del círculo. Le di 30 días. 30 días para probar que era digno de ser llamado Apache. 30 días para demostrar que podía ser el esposo de mi hija. Lobo Sabio se puso de pie, apoyándose en su bastón. Su voz anciana temblaba con emoción. Este hombre arriesgó su vida para salvarme a mí y a mis hermanos de las aguas furiosas. Cuando todos dijeron que era imposible, él dijo, déjenme intentar. No dudó. No calculó el riesgo para sí mismo. Solo vio ancianos en peligro y actuó. Cielo que canta se levantó siguiente. Este hombre trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, reconstruyendo nuestro sistema de agua. Enseñó a nuestros jóvenes nuevas técnicas. Aprendió nuestro idioma, nuestras canciones, nuestras oraciones. Se arrodilló en la tierra junto a nosotros, con manos llenas de ampollas, pero nunca se quejó. Piedra Antigua fue el último. Este hombre tiene el don de los sanadores. Curó a White Thunder cuando yo había perdido esperanza. Tiene manos gentiles y un espíritu paciente. Los animales confían en él, y los animales nunca mienten sobre el carácter de un hombre. El jefe Red Eagle volvió al centro del círculo. Miró directamente a James. Corazón valiente, acércate. James se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente. Caminó hacia el centro donde el jefe lo esperaba. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él. Arrodíllate. James obedeció, arrodillándose en la tierra. El jefe Red Eagle sacó un cuchillo ceremonial de su cinturón. Por un momento terrible, James se preguntó si había interpretado todo mal, pero entonces el jefe tomó un mechón de su propio cabello y lo cortó. Luego cortó un mechón del cabello de James. En nuestra tradición, el jefe explicó en voz alta para que todos escucharan. Cuando dos personas se vuelven familia, intercambian partes de sí mismos. Esto simboliza que ahora comparten sangre, espíritu y destino. El jefe entrelazó los dos mechones de cabello, creando una pequeña trenza. Luego, la envolvió con una tira de cuero rojo. Hoy, frente a mi pueblo y frente al pueblo vecino, declaro que este hombre ya no es un extraño, ya no es solo un vaquero, es mi hijo, es Apache. La voz del jefe se quebró ligeramente. Es familia. Un rugido de aprobación estalló de la multitud Apache. Los tambores comenzaron a sonar. Las mujeres lanzaron gritos de celebración que sonaban como cantos de pájaros. ¡Levántate, corazón valiente! James se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. El jefe Red Eagle lo abrazó, un abrazo fuerte que le sacó el aire de los pulmones. Cuida bien a mi hija, el jefe susurró en su oído, o tendré que matarte. Pero había humor en su voz, y cuando se separaron, el jefe estaba sonriendo. Little Dove corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de James. La multitud estalló en aplausos y vítores, tanto apaches como habitantes del pueblo. Swift Arrow se acercó, golpeando a James en la espalda con suficiente fuerza para hacerlo tambalear. «Bienvenido, hermano. Ahora tendrás que enseñarme más de esos trucos con caballos». Running Fox y Morning Star lo rodearon, saltando emocionados. «Ahora eres oficialmente nuestro hermano. Eso significa que tienes que llevarnos a montar cuando queramos». El viejo Thompson se acercó, su pipa en la boca como siempre. Sabía desde el momento en que los vi juntos en esa montaña que esto pasaría. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. El señor Peterson del rancho estrechó la mano de James. Cuando regreses al pueblo, siempre tendrás trabajo conmigo. Buenos hombres son difíciles de encontrar. La celebración que siguió fue diferente a cualquier cosa que el valle hubiera visto antes. Apaches y habitantes del pueblo comían juntos, compartían historias, reían. Los niños de ambas comunidades jugaban sin preocuparse por diferencias. María González le enseñaba a las mujeres apaches su receta secreta de tortillas. Las mujeres apaches le mostraban sus técnicas de tejido. El herrero Thomas admiraba las puntas de lanza apaches, discutiendo metalurgia con los artesanos del pueblo.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo y naranja, el jefe Red Eagle pidió silencio una vez más. Hoy no solo celebramos un matrimonio, dijo, su voz fuerte pero cálida. Celebramos un puente. Durante generaciones, nuestros pueblos han vivido separados, a veces en paz, a veces en conflicto, pero siempre separados. Hizo una pausa, mirando a las dos comunidades mezcladas frente a él. Mi hija y su esposo nos muestran un nuevo camino, un camino donde podemos aprender unos de otros, donde podemos ayudarnos en tiempos difíciles, donde nuestros niños pueden crecer sin miedo ni desconfianza. El jefe miró a James y Little Dove, que estaban de pie juntos, tomados de la mano. Ellos son nuestro futuro, un futuro donde dos culturas diferentes pueden existir juntas, respetándose, apoyándose, creciendo juntas. Little Dove apretó la mano de James. Él la miró y en sus ojos vio todo lo que había ganado: amor, familia, propósito, hogar. Shie, ella susurró, mi esposo. Shitsili, él respondió en apache, pronunciándolo perfectamente esta vez, mi amor. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, James supo que este era solo el comienzo. Habría desafíos, habría momentos difíciles. Aprender a unir dos mundos nunca sería fácil. Pero mientras sostuviera la mano de Little Dove, mientras tuviera el respeto del jefe Red Eagle, mientras los dos pueblos estuvieran dispuestos a intentarlo, sabía que cualquier cosa era posible. El futuro brillaba tan luminoso como las estrellas sobre sus cabezas, y por primera vez en su vida, James Mitchell supo exactamente dónde pertenecía.